El conflicto de los siglos, capítulo 20, Luz a través de las tinieblas, parte 4. ¿Qué cambio el que se efectuó en los corazones de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su Maestro? Lucas 24:32. En un sentido más completo y perfecto que nunca antes, habían hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y asimismo los profetas. La incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta, a una fe serena. ¿Qué mucho entonces, después de su ascensión, ellos estuviesen siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios? El pueblo, que no tenía conocimiento sino de la muerte ignominiosa del Salvador, miraba para descubrir en sus semblantes una expresión de dolor, confusión y derrota, pero sólo veía en ellos alegría y triunfo. Qué preparación la que habían recibido para la obra que les esperaba. Habían pasado por la prueba más grande que les fuera a experimentar, y habían visto cómo, cuando a juicio humano todo estaba perdido, la palabra de Dios se había cumplido y había salido triunfante. En lo sucesivo, ¿qué podría hacer vacilar su fe o enfriar el ardor de su amor? En sus penas más amargas, ellos tuvieron poderoso consuelo, una esperanza que era como ancla del alma segura y firme. Hebreos 6, 18 y 19. Habían comprobado la sabiduría y el poder de Dios, y estaban persuadidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podría apartarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas estas cosas, decían, somos vencedores, y más aún por medio de aquel que nos amó. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 38, 39, 37. Primera de Pedro 1:25. Romanos 8:34. El Señor dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Joel 2:26. Una noche podrá durar el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Cuando en el día de su resurrección estos discípulos encontraron al Salvador y sus corazones ardieron al escuchar sus palabras, cuando miraron su cabeza, sus manos y sus pies que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión Jesús les llevara hasta cerca de Betania y levantando sus manos para bendecirlo les dijera, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y agregara, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15, Mateo 28:20. Cuando en el día de Pentecostés descendió el Consolador prometido, y por el poder de lo alto que les fue dado, las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor que ya había ascendido al cielo. Entonces, aunque la senda que seguían, como la que siguiera su Maestro, fuera la senda del sacrificio y del martirio, ¿habrían ellos acaso cambiado el ministerio del Evangelio de gracia con la corona de justicia que habían de recibir a su venida por la gloria de un trono mundano que había sido su esperanza en los comienzos de su discipulado? Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar, les había concedido con la participación en sus sufrimientos la comunión de su gozo, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, dicha indecible, un peso eterno de gloria, al que dice San Pablo, nuestra ligera aflicción que no dura sino por un momento, no es digna de ser comparada. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del reino,
cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaban a punto de terminar el periodo profético más largo y último del que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores, no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante en la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y escuchar el siguiente capítulo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.